Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Hoy se cumplió el tercer día de vacunación a personas mayores de 60 años en nuestro país. De los reportes de largas horas de filas, pasamos a las denuncias por la toma de fotos a las credenciales para votar y a las mismas personas que han sido vacunadas. El presidente López Obrador dice que no se hará mal uso de esta información. ¿Es el sistema de control más adecuado para el registro de quienes reciben la inmunización? ¿O están en riesgo nuestros datos personales? Esteban Moctezuma Barragán fue ratificado por el Senado mexicano como embajador en Estados Unidos. Solo hubo un voto en contra del nombramiento. Durante su comparecencia, Moctezuma dijo que su prioridad será tener un diálogo cotidiano con la administración Biden. ¿Cuáles deben ser los temas prioritarios? ¿Dónde están los puntos de tensión? Veremos qué opina la mesa de esta noche. Y Félix Salgado Macedonio ayer compareció ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, donde se investigan 2 acusaciones de abuso sexual en su contra. El candidato dice que no hay pruebas en su contra y el presidente López Obrador dice que la autoridad debe resolver. ¿Debe revertirse su postulación? Estos son los temas de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Tras las denuncias presentadas en redes sociales, el presidente hoy dijo que no se hará un uso electoral de los datos personales que los servidores de la nación están tomando a cada persona que se vacuna. Y el subsecretario López-Gatell dijo que si se llega a detectar mal uso, se denuncie. Veamos en contexto. Tomar fotografías a las identificaciones de los adultos mayores durante las jornadas de vacunación contra el COVID-19 tiene solamente un propósito de registro y no un fin electoral. Tras las denuncias públicas por la toma de fotos de las personas adultas mayores y de sus identificaciones, el presidente López Obrador dijo esta mañana que no hay ninguna intención ilegal ni perversa en esta medida. Aunque presentar la credencial para votar no es requisito para recibir la vacuna, el mandatario federal pidió a la población identificarse con ese documento, pues dijo sirve para verificar edad y domicilio. Según la información ofrecida por las autoridades federales, las y los ciudadanos deben presentar una identificación con foto, como la credencial del INE, el pasaporte o la credencial del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. Si la identificación no corresponde al domicilio actual de la persona, se debe presentar también un comprobante de domicilio. En redes sociales, quienes se han vacunado o sus acompañantes han señalado que los servidores de la nación que integran las brigadas de vacunación tomaron imágenes de las credenciales para votar y de los adultos mayores inmunizados. El mandatario señaló que en caso de descubrir un mal uso de la información recabada, se aplicarán sanciones. Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que en caso de identificarse un comportamiento que pudiera relacionar el operativo de vacunación con una situación electoral, se denuncie ante el Instituto Nacional Electoral. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. Buenas noches, Ana, qué bueno tenerte en miércoles. Gracias, Mariana, aquí de visita en su día. Muy bien, bienvenida. También nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, querida Mariana, y buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, Mariana, y buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Y Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Buenas noches, Frida, bienvenida. Gracias, Mariana. Buenas noches a todas y todos. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Eder. Esta controversia que ha causado las denuncias que se han registrado en redes sociales y en otros espacios sobre las fotos que los servidores de la nación están tomando tanto a las personas que han sido vacunadas, a la población adulta mayor, como a sus identificaciones. Ya decía la nota, el presidente ya dijo que esto no tiene ningún tema electoral, sino simplemente es para llevar un registro. ¿Pero te parece que es la medida adecuada? También, ¿cómo vamos a garantizar que se protejan los datos personales? Sí, adelante. Sí, me parece que estamos en un debate falso. O sea, ¿cuántas denuncias reales hay? ¿Quiénes están denunciando? Los datos de los adultos, las personas adultas mayores ya los tiene el gobierno federal y los tienen desde hace 2 años, y con eso es que se reparten los beneficios de los programas sociales, la pensión, entre otras cosas, a estas personas adultas mayores. Con eso es que se les pudo atender y adelantar las pensiones en el contexto de la pandemia. Si el presidente López Obrador quisiera utilizar los programas sociales para fines electorales, ya lo hubiera hecho y no nos hubiera ido como nos fue a Morena partido en 2019 tan mal, en 2020 tan mal como nos fue. Entonces
Ahí hay un debate que, insisto, no contribuye ya de por sí, y Alfredo lo ha dicho en varias ocasiones, hay un porcentaje preocupante de gente que no se quiere vacunar, y este tipo de discusiones que contribuyen a fortalecer la narrativa de desconfianza. No hay un solo elemento para desconfiar del gobierno federal en el sentido de que quiera utilizar ningún programa, ningún momento como este de la vacunación, el de la pandemia, con estos mecanismos que además son nuestra causa fundacional, o una de las grandes causas fundacionales de Morena. Andrés Manuel López Obrador en campaña decía que hacer esas cosas ilegales es un pecado social, y para alguien como él es algo muy grave, un pecado social. Entonces, insistir en esta narrativa es continuar generando un desgaste innecesario en la ciudadanía. Hubo un caso de un subdelegado, creo que era de Tijuana, que fue en domingo, que era su día de descanso, fue a un acto político en 2019 en la campaña gobernador de Bonilla. A ese delegado regional lo dieron de baja de inmediato en cuanto se supo que estaba ahí. Solamente bastaron las fotos para que el gobierno federal lo diera de baja. No estaba haciendo nada ilegal. Bien. No estaba haciendo nada, no estaba usando los programas, pero su sola presencia generaba desconfianza y generaba ya una preocupación, y el gobierno federal lo dio de baja de inmediato. No hay voluntad del gobierno de la 4T de utilizar ningún programa, y tampoco, mucho menos este periodo especial de las vacunaciones, de manera político-electoral. Es una difamación absoluta. Ana, ¿tú coincides con Eder? ¿Es un falso debate o realmente te preocupa que se esté registrando estas identificaciones? No, pues por supuesto que no. Nuestro querido Eder dice algo así como, no, pues nomás son unos inocentes y blancas palomitas funcionarios del gobierno federal o los servidores de la nación. Creo que el llamado inmediato y así expedito, profundo, completo, directo, como quieran, en negritas y subrayado, tiene que ser: los servidores de la nación tienen que salirse del proceso de vacunación ya, hoy, ahorita mismo. No nos han explicado qué hacen esas personas ahí. Todavía podemos entender que el personal médico, por supuesto que esté ahí, que los militares quizás estén ahí, pero los servidores de la nación, ¿qué están haciendo? Y claro que se puede desconfiar porque ya hay muchos videos a lo largo del territorio nacional. ¿Para qué quiere la INE? Todavía si fuera, como el presidente lo dijo en la mañanera, como un sistema de control, bueno, la entregas como cuando vas a pasar al banco o cuando te dejan pasar a una oficina privada, pero no le tienen por qué sacar copia porque claro que hay un riesgo. Lo que están haciendo esas personas es querer sacar la clave electoral de cada INE como para hacer alguna especie de bingo quizá, para saber a cuántas personas le pueden llamar después para decirles, oye, fue Morena quien te dio la vacuna, o para después tener, no sé, ¿saben qué se hace con las claves electorales? Lo que hacen es sacar duplicados de las INE. Esto lo puedes hacer en Santo Domingo, en la Ciudad de México. Es decir, esto está al acceso de la mano. Yo no confiaría que un servidor de la nación tenga la credencial de mi abuelito o de mi abuelito, ¿eh? Entonces, claro que existe desconfianza, por más que saquen sus clases morales y que el presidente en la mañanera diga, uy, calienta, respondiéndole a una periodista de Milenio, me ofende que me preguntes estas cosas. ¿De qué están hablando? Creo que se tiene que aplaudir, por supuesto, la respuesta de Lorenzo Córdoba al decirle a la secretaria de Gobernación por qué están haciendo esto, y mucho más el puntual posicionamiento de Francisco Javier Acuña, el presidente del INAI, uno de los institutos autónomos que el presidente quiere desaparecer, diciéndoles que esto tiene que parar. No pueden seguir pidiendo tanto la INE, o como para qué les toman foto, para estar utilizándolos como propaganda. Nada más recordarles rapidísimo, hace 5 años yo fui a una clínica del ISSSTE a ponerme la vacuna del tétanos. Nunca me pidieron mi INE y mucho menos me tomaron foto. ¿Por qué para esto sí lo están haciendo? Antes de elecciones. Bien, Alfredo, ¿dónde te posicionas tú? ¿Te parece que esta es una medida adecuada para llevar el registro de las personas vacunadas? Es que lo que hacen falta son explicaciones concretas, precisas de para qué se está pidiendo específicamente el documento que es la credencial de elector. Yo no creo que haya un falso debate, yo creo que hay una historia. A mí me ha tocado constatarla en persona en la elección de la Asamblea Constituyente en 2016, donde vimos un grupo de personas que estábamos buscando firmas para la Asamblea Constituyente, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, un mercado negro de firmas, la existencia de un mercado negro de firmas que quién sabe de dónde salían, ¿no? El tema es que este tipo de procesos, el de la Asamblea Constituyente, como lo acabamos de ver recientemente con la famosa consulta para juzgar a expresidentes, aparecen
firmas falsas, firmas que son hechizas, que no dio la gente en sí, y eso se demuestra en el número de personas muertas o presas que supuestamente firmaron por algún candidato o para apoyar en este caso la consulta popular. La sospecha, creo, del mal uso de nuestros datos personales es completamente fundada, es completamente válida. No es una cuestión nada más del gobierno federal. El INE ha tolerado en buena medida que este tipo que este mercado de firmas existan, porque se van construyendo padrones y se van traficando esos padrones para quién sabe qué fines. Yo no me atrevería a decir que para un programa social perdón, para hacer un uso político electoral en este año por la vacuna, para cobrarla como un logro del gobierno federal e incidir en el voto, porque no tengo los elementos, desde luego, para hacerlos, pero de que tenemos el derecho de saber para qué quieren la foto de la credencial para elector cuando ya se les otorgó la CURP, cuando muchos adultos mayores se registraron en una plataforma y lo que se pedía era la CURP y tenían su comprobante. Yo no encuentro al día de hoy la explicación ni la lógica de pedir la credencial de elector. Dice el presidente López Obrador que no se hará mal uso de la información y que en caso de descubrir que esto suceda, se va a sancionar. Bueno, pues es que el tema es que no vamos a saber cuál es el uso que se le da hasta muchos años después. Puede ser que ni siquiera en este sexenio, de ahí que hay luego la aparición de firmas de muerte de personas que han muerto, que están presas, que son una pequeña muestra de cómo pertenecen a un gran padrón o a grandes padrones o a grandes listas que por ahí se están traficando. Y no hay que confundir, o sea, una cosa es el uso electoral de los programas sociales que dice Eder, el uso electoral de la vacunación. No creo que estamos en ese escenario todavía, acotándolo al tema de la credencial de elector, pero sí necesitamos y sí merecemos saber para qué se usan nuestros datos personales. Es un derecho humano fundamental, para eso tenemos INE, para la protección también de nuestros datos personales, entre muchas otras cosas, y tenemos todo el derecho de saber qué se hace en cada momento con cada persona, o qué hace cada persona que está participando en el proceso de vacunación. Ayer platiqué con Sergio Aguayo, hoy escribe de hecho Sergio una columna en Reforma de Chalecos Rivales. Hay una situación en la que, por ejemplo, en Ciudad de México, el control lo tienen del proceso de vacunación funcionarios de la Ciudad de México que no necesariamente están muy de acuerdo con la forma, o hay incluso una pugna con los funcionarios del gobierno federal. De acuerdo, que también las fotos se han denunciado que no nada más es a la identificación, sino también a las personas que están siendo vacunadas desde los servidores de la nación son quienes están tomando estas fotografías. Así lo reportan en redes sociales. Frida, ¿están en riesgo nuestros datos personales? ¿Tú cómo estás viendo este registro de las personas vacunadas hasta ahora? Mariana, yo creo que están en un riesgo a nivel jurídico y les voy a explicar por qué. A mí lo que me preocupa mucho, y es algo que no tenemos en este momento en el debate público, que tendríamos que tenerlo, es que no estamos hablando únicamente de los datos personales como son nuestro nombre o nuestra dirección. Entonces hay que distinguir. Por supuesto, la identificación es necesaria, yo diría que es hasta básica para que en cada alcaldía y en cada municipio se logre saber que la persona registrada, o en su caso la persona que arriba a solicitar su vacuna, pues pertenece a esa demarcación. Recordemos que hay un orden en esta etapa de vacunación. Sin embargo, el gran problema está aquí con la fotografía que se toma la persona, la fotografía que se toma al INE y el contexto que se está dando en el momento en que se da por una vacunación. Y el asunto es que la vacunación hace que estos datos no solamente sean datos personales, sino que sean datos personales sensibles. Los datos personales sensibles tienen un trato especial de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Lo que sucede es que esta ley, lo que mandata en el artículo 21 es que los agentes que manejen datos sensibles, como son los datos que tienen que ver con salud, por supuesto el estado de vacunación de una persona adulta mayor es un dato sobre su salud, las personas que manejan esto tendrían que estar recabando un consentimiento por escrito en donde se les informe a las adultas mayores para qué se van a utilizar sus datos personales y en donde se les solicite la autorización para recabar estas tomas fotográficas. Y la manera en la que se ha realizado ha sido prácticamente sin el consentimiento. Es un hecho que en realidad, en cuanto llega una persona adulta mayor al punto de vacunación, muestre o no muestre su documento, le van a dar la vacuna. Ese es un derecho que está garantizado, la vacuna es universal y a eso van a poder acceder. El gran problema se presenta con las fotografías que ya se tomaron, con estos datos personales que además de que no se tiene claro
claro cuál es el objetivo, se recabaron sin ningún tipo de consentimiento y mucho menos con un consentimiento informado. Entonces, me parece que lo que se está vulnerando sí es un tema bastante delicado y sí es un tema bastante sensible, porque es un tema que tiene que ver con la salud. Y al final de cuentas, de una forma, yo diría hasta mucho más práctica, lo que debió de haber hecho el gobierno, es que si una persona adulta mayor ya tenía su registro ante una página de internet con su CURP, ese mismo registro le hubiese servido para, ya sea impreso o digital, marcar una casilla de que ya tuvo su primera dosis para saber en qué momento le toca la segunda dosis y que ese documento le hubiera podido servir como un comprobante, por ejemplo, para efectos de viajar o hacer otros trámites. De acuerdo. Eder, habías levantado la mano, tenemos 30 segundos para ir a corte. Rápido. Hay dos posturas, hay dos temas aquí que se están debatiendo. Lo que Lecona y Frida ponen en la mesa, que es el derecho a la información, que ahí coincido plenamente, y otra, asegurar que esto, se está haciendo en general a todas las personas que se están vacunando. O dos, que se está utilizando o se va a utilizar electoralmente para favorecer a Morena. Y tres, algo que estas dos cosas son las que sostuvo ahorita Ana, que a mí me gustaría entonces, si tiene ella la certeza, que denuncie públicamente, que lo denuncie formalmente. Y la otra es lo que hizo Sergio Aguayo. Él estuvo 2 o 3 horas formado en una fila. A partir de eso, y escribió un relato de su experiencia personal particular del primer día de vacunación, que fue, hoy lo dijo Andrés Manuel, fue además el más caótico por errores de organización. Y a partir de eso genera una narrativa como si ya fuera todo completamente cierto, y habla de una disputa entre los chalecos. Y además, yo lo dije el lunes pasado, Sergio Aguayo en la fila, siendo atendido por los servidores de la nación, que son las personas que están dando la información y checando las necesidades de las personas adultas mayores durante la fila. Sí. Sergio Aguayo encima haciéndoles bromas ofensivas a los servidores de la nación, que se ofendieron, incluso él lo dijo en su tuit. Entonces, esa actitud de generar desconfianza, de estar molestando literalmente a las personas que están trabajando ahí para vacunar a las personas adultas mayores, es absolutamente innecesaria en un contexto como el que estamos ahorita. Bien, pues se terminó el tiempo para discutir esta noche. Alfredo, si quieres, regresando de la pausa, puedes hacer otro comentario al respecto. Sin duda vamos a darle seguimiento a la vacunación en nuestro país, pero por lo pronto vamos a una pausa. Esteban Moctezuma es ya el nuevo embajador de México ante Estados Unidos. ¿Cuáles son los temas prioritarios de su agenda? ¿Qué tipo de relación se prevé con la administración Biden? Veremos qué dicen las panelistas de esta noche cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Esta semana, Esteban Moctezuma Barragán fue ratificado como embajador ante Estados Unidos, tras el retiro de la embajadora Marta Bárcena. Moctezuma dice que su prioridad será mantener un diálogo constante con la administración Biden y lleva una lista de temas estratégicos. El presidente le expresó su apoyo, habló de sus credenciales académicas y, sobre todo, destacó que el nuevo embajador es un conocedor de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo pinta la política bilateral para los siguientes años? Veamos en contexto. Este martes, Esteban Moctezuma Barragán rindió protesta como nuevo embajador de México ante Estados Unidos. Moctezuma señaló que buscará mantener una interlocución cotidiana con la administración Biden basada en la confianza. Durante su comparecencia ante el Senado, previa a su ratificación, dijo que redoblará esfuerzos para que se reconozcan las aportaciones de las y los migrantes mexicanos y de México a la economía, a la sociedad y a la cultura estadounidense. Dijo que los cambios en materia migratoria impulsados por Biden representan un momento histórico que México aplaude y que aprovechará el cambio para construir una relación de confianza. Desde el inicio de su administración, Joe Biden revirtió muchas de las medidas migratorias tomadas por Donald Trump. A finales de enero, en una llamada que sostuvo con el presidente López Obrador, Biden señaló que busca reducir la migración irregular, aumentando la capacidad de reasentamiento y las vías de inmigración legal. Suspendió los acuerdos firmados en 2019 para que permanecieran en territorio mexicano los solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica y anunció un nuevo marco para procesar las solicitudes de asilo.
También ordenó la integración de un grupo de trabajo responsable de reunificar a los menores separados de sus padres tras cruzar la frontera sin documentos. El mandatario mexicano dijo que Moctezuma Barragán es un conocedor de los principios de la política exterior de México. Señaló que, sobre todo, de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, así como de cooperación para el desarrollo. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche y empiezo contigo ahora, Alfredo. ¿Cómo estás viendo la ratificación de Esteban Moctezuma al frente de la Embajada Mexicana en Estados Unidos? Ya el embajador mencionaba hoy en la mañana algunos de los mayores retos en la agenda bilateral, la recuperación económica, la vacunación de los connacionales en Estados Unidos y desde luego en la gestión de la política migratoria. ¿Qué más temas estás viendo tú? ¿Cómo estás viendo su ratificación? Y también si quieres agregar el último comentario que quedó pendiente de la vacunación. Sí, si te parece empiezo por ahí porque, bueno, la crónica de Sergio Aguayo está ahí, todo el mundo la puede ver. Al final el mismo Sergio termina diciendo que cada quien de quienes están ahí estaban haciendo su mejor esfuerzo porque saliera bien. Obviamente era el día 1 del proceso, como dice Eder, pero hoy ya estamos en el tercer día y las denuncias sobre que no se está vacunando a las personas que no llevan credencial de elector, aunque lleven otro comprobante de domicilio, persisten. Nada más hay que asomarnos en redes sociales. No se puedan parar en la generalidad en que a todos se les está pidiendo la credencial de elector para poder sostener la viabilidad de hacerlo cuando, insisto, no hay claridad y no hay un uso responsable, claro, preciso, apegado a la ley de esos datos personales sensibles que se están recabando por funcionarios que, de entrada, pues, las crónicas, no nada más la de Sergio, sino la de muchas personas más, coinciden. No se entiende muy bien el papel que están haciendo en los centros de vacunación. Esteban Moctezuma, yo realmente no entiendo por qué Esteban Moctezuma. Yo no encuentro una explicación distinta a esta cercanía, a esto que se privilegia, que privilegian no nada más Andrés Manuel López Obrador, sus antecesores y hay historias, muchas, hay diversas historias de cómo personajes por una simpatía política, por algo que no es para nada, no tiene nada que ver con el servicio diplomático de carrera, acceden a este tipo de encargos, este tipo de encomiendas. A mí me preocupa mucho que con todos los privilegios que se le ha dado a Grupo Salinas, donde realmente él viene y donde hay sospechas fundadas, de donde sigue perteneciendo, donde sigue fluyendo la información, ahora va a ser el encargado de tener una cantidad de información brutal de la relación México-Estados Unidos. No entiendo el perfil de Esteban Moctezuma para los retos que tenemos pendientes y la agenda pendiente con Estados Unidos. Y empecemos por lo que decía la nota, el tema de migración. Yo no veo ni en él la sensibilidad, ni el conocimiento, ni mucho menos, más allá del principio de no intervención y la doctrina Estrada, que ya no debería de corresponder a la realidad que estamos viviendo, la doctrina Estrada. Pero ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asumir el costo absoluto que se ha traducido también en desgracias humanas en contra de migrantes que fueron devueltos por Estados Unidos, no nada más los mexicanos, sino muchos centroamericanos, centroamericanas más, por el famoso programa Quédate en México. Ahí hay una discusión que no se está dando, que no se le está poniendo, no está poniendo en el centro de la atención, y es eso. Ya nos hizo Trump por 2 años esta cosa de enviarnos por su propia decisión, por sus propias pistolas, a personas migrantes a nuestro país, poniéndolas incluso en situación de riesgo y sufriendo todo tipo de desgracias. ¿Por qué no está eso en la agenda? Para cerrar, yo no entiendo en absoluto, no hay una explicación lógica y creo que es en parte ofensivo al servicio diplomático que personas como Esteban Moctezuma, que no vienen del servicio exterior, estén ocupando estos lugares. Bien. Frida, levantaste la mano. ¿Coincides con Alfredo? ¿También te preocupa que Esteban Moctezuma encabece la Embajada de México en Estados Unidos? No, la verdad el nombramiento de Esteban Moctezuma me da bastante tranquilidad, pero quisiera hacer un comentario para cerrar brevemente el tema anterior, porque lo que es muy importante que sepa la audiencia que está mirando el programa es que es totalmente legal oponerse a que le tomen fotografías a sus documentos, tanto a su identificación como a su comprobante de domicilio. Ustedes pueden ni siquiera llevar su INE, pueden llevar otra identificación si es que no confían en el uso que se le puede dar, y esto no es de ninguna forma algo que pudiera condicionar
la aplicación de la vacuna, porque la vacuna es un derecho fundamental para el acceso a la salud que está garantizado a nivel constitucional. Entonces es bien importante que tengan claro que si llevan su identificación para que se les aplique la vacuna, pero no quieren que le tomen una fotografía a su rostro o una fotografía a sus documentos, están en el total derecho de hacérselo saber a las personas que las están atendiendo, y las y los servidores públicos tendrán que respetar esa decisión. Ya haciendo esa breve acotación, algo que me parece importante de la ratificación de Esteban Moctezuma es la forma en la que en este momento la materia energética ha generado un impacto tan duro para nuestro país. Lo vivimos en estos días con los apagones a raíz de la política de energía eléctrica por los gasoductos y por la tormenta eléctrica en Texas, que nos ha afectado ciertamente por un fenómeno natural, pero que también ha evidenciado una dependencia brutal. Y aunque es cierto que esto depende totalmente de la Secretaria de Energía y, por supuesto, del titular de CFE, Manuel Bartlett, un tema clave de la administración de Biden ha sido una política energética más ambiental, con una menor inversión y con una menor apuesta al petróleo, a las refinerías. Y creo que en este punto habrá una discusión que se podrá profundizar. Es uno de los puntos, yo creo, que de tensión que podría encontrar. Y un segundo punto que me parece fundamental y que creo que será de lo más, pues de lo más hablado, es la reunificación familiar que se dará a partir de estos cambios y que, por supuesto, impacta muchísimo a nuestro país, tanto con la cancelación del programa Quédate en México, como con la cantidad de familias mexicanas que fueron separadas y sus derechos fueron violentados. A mí lo que me interesaría mucho destacar es que uno de los temas de agenda que tendría que retomar Esteban Moctezuma ante este cargo es la justicia para las mujeres migrantes que fueron esterilizadas en contra de su voluntad durante los últimos meses de la administración de Donald Trump, que es un tema totalmente lesivo. Y muy brevemente, ya para cerrar, creo que es importante, sí, que Esteban Moctezuma hubiera podido presentar una declaración de intereses en la que hablara sobre cuál es su relación. Hasta donde entiendo, él ya no tiene ningún tipo de relación ni con la empresa de donde él hace muchos años fue parte, ni con algún tipo de grupo que pudiera influir en sus decisiones. Sin embargo, pues por supuesto la transparencia es uno de los principios que tendrían que estar reinando en su nueva gestión. Bien. Eder, Frida y Alfredo ya ponen sobre la mesa dos temas como prioritarios, la migración y el sector energético. ¿Qué más destacarías tú de la ratificación de Esteban Moctezuma y qué otros temas deberían ser prioridad para la agenda bilateral? Bueno, primero creo que un reto que tiene Esteban Moctezuma ahora es establecer una relación sana de trabajo con Marcelo Ebrard. Todos sabemos que Marta Bárcena tenía como constantes fricciones con Marcelo Ebrard, ella como embajadora de Estados Unidos y él como canciller. Eso era un problema, y ahora, bueno, pues ella ya se va a retirar, adelantó su retiro, y creo que ahí hay una situación muy interesante que tendremos que revisar. Hasta ahora ambos como secretarios tuvieron una muy buena relación y yo creo que eso va a mantenerse en esta relación. Por otro lado, creo que estas tensiones provocadas por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, junto con la reivindicación que está haciendo el gobierno federal mexicano para renegociar o revisar los contratos ventajosos en materia energética, y por su cuenta Biden, esta promoción que está haciendo de la generación de energías renovables, o más bien de empresas que se dedican a la producción de energías renovables, creo que ahí va a haber ciertas tensiones donde Esteban tendrá que sacar el oficio, que lo tiene, el oficio político, para poder encontrar puntos de acuerdo y que las negociaciones beneficien a ambos países y a quienes estén involucrados, en este caso a las empresas privadas de energía renovable. Creo que ahí hay varios retos. Y ya por último, efectivamente en su crónica Sergio Aguayo reconoce la labor de todas las personas involucradas en la vacunación, pero en vivo,
se burló de ellos. Eso a mí sí me parece que es algo que hay que insistir, porque no es justo que traten así a los servidores de la nación. Son trabajadoras y trabajadores del Estado que se inscribieron de manera voluntaria para ayudar en estos procesos, están ayudando porque son quienes tienen el contacto directo con la población, porque el personal médico vacuna. El ejército, las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional cuidan las vacunas. Los servidores de la nación atienden a las personas. Entonces, que les den este trato a mí sí me molesta mucho, porque conozco a muchos servidores, a muchas, y de verdad son gente con un compromiso inquebrantable que jamás abusarían del espacio en el que están para beneficiar a nadie. Bien. Ana, finalmente, no sé si tienes un contrapunto a lo expuesto por Eder, y también qué decir de la ratificación de Esteban Moctezuma. Sí, que me disculpen mucho, yo también conozco vecinos y vecinas dedicadas a ser servidoras de la nación y llegaron ahí porque eran militantes de Morena y porque creen en Morena, y hoy lamento decirlo mucho, pero si hay gente que se está burlando de ellos es porque le están haciendo el trabajo sucio a Morena. Entonces yo reitero mi llamado, los servidores de la nación tienen que ser sacados del plan de vacunación hoy mismo, no tienen nada que hacer ahí, es el personal médico el que tiene que estar ahí ya protegido y vacunado, nada más ellos. Respecto a lo de Esteban Moctezuma, yo me sumo a los comentarios positivos de mis compañeros y mi compañera, bueno, nada más de mi compañero y mi compañera, porque yo veo bien el perfil de Esteban Moctezuma. Yo sé que no trae el tema del servicio profesional de carrera del exterior y todo lo referente como a ese servicio diplomático quizá, pero como secretario de Educación, en mi parecer, lo hizo muy bien. Creo que supo manejar con los recursos que tuvo, implementar una estrategia que cubriera a millones de niños y de niñas en tema de educación básica y media superior. Entonces sabemos que hubo muchos retos, sabemos que los números de deserción van a la alza, pero creo que el papel que hizo Esteban Moctezuma como secretario de Educación fue muy bueno. Presentó 26 puntos de plan de trabajo en el Senado, lo que quiere decir que sí trae una visión bastante amplia de cuál va a ser su nuevo encargo, y a mí solamente pues me preocupa que pues esté jugando a hacer pues quizá atole de chocolate en este sentido. Están buscando que el nuevo presidente de Estados Unidos vea a nuestra nación con diálogo, con respeto, y que nos posicione en un esquema de verdadero aliado, pero apenas hace unos meses nos enteramos, 1 o 2 meses, del papel que tuvieron o de la rigidez que tuvieron, con toda razón, de la DEA por el caso de Cienfuegos. Entonces, si el presidente Andrés Manuel López Obrador, vía Esteban Moctezuma, pretende como fortalecer su figura con casos como el de Cienfuegos, creo que la relación no se va a fortalecer y no vamos en un buen camino. Por último, José Ignacio Martínez, el coordinador del Laboratorio de Análisis, Comercio, Economía y Negocio de la UNAM, dice que la prioridad tiene que ser seguridad, narcotráfico y migración, pero el gobierno de Cuarta Transformación no trae este esquema en colaboración por ningún lado. Bien, pues estaremos muy atentos a la gestión del nuevo embajador de México en Estados Unidos. Tenemos que ir a una pausa. Félix Salgado Macedonio compareció ayer ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena y salió asegurando que no hay pruebas en su contra, aunque hay 5 mujeres que lo han acusado de violencia sexual. ¿Qué sigue para este caso? Regresamos con la opinión de las y los panelistas de este miércoles. No te vayas. Pese a las denuncias de abuso y violencia sexual, este lunes Félix Salgado Macedonio se registró como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Aunque ha habido protestas de morenistas y no morenistas por esta candidatura, el presidente de este partido, Mario Delgado, dice que no hay ninguna sentencia por parte de ninguna autoridad que acredite que su candidato ha delinquido, por lo que mantiene sus derechos políticos. En enero, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena inició un proceso de investigación contra Salgado, y ayer el candidato acudió a comparecer. A la salida dijo a la prensa que no existen pruebas en su contra. En noviembre de 2020 se dio a conocer que en 2016 una mujer demandó a Salgado Macedonio por violación agravada y despido injustificado. En 2017 ratificó su denuncia, pero según el exprocurador de Guerrero, Javier Olea, el gobernador Héctor Astudillo impidió que se judicializara el caso. Esta semana la Fiscalía Local informó que investiga esta denuncia, pero no la de Basilia Castañeda, que fue desestimada por la Fiscalía guerrerense. Castañeda acusa a Salgado Macedonio de haberla violado en 2016, cuando tenía 17 años y el político aspiraba a ser gobernador de Guerrero. Este es el otro caso que investiga la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, pues Basilia es militante de este partido. Hay otras 3 acusaciones de acoso y abuso, pero no son consideradas por la comisión.
Aunque Salgado Macedonio no esperó la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de su partido para formalizar su candidatura, el proceso sigue abierto y de lo que se resuelva depende que se sostenga o no su candidatura. Bien, último tema de la noche y comienzo contigo, Frida. Tú has dado mucho seguimiento a este tema y formas parte de una de las colectivas que condenan la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Cuéntanos, por favor, qué está ocurriendo al interior de Morena y por qué sigue avanzando esta posible candidatura cuando el proceso sigue abierto. Pues está avanzando por la simple y sencilla razón porque el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere. A mí, la verdad, me decepciona, me sorprende el nivel de amnesia presidencial que estamos viviendo, porque pareciera que el presidente no se da cuenta del valor de las mujeres, de la fuerza de las mujeres, por supuesto de la fuerza del feminismo, pero inclusive todavía más allá, pareciera que el presidente ha olvidado por qué llegó y para qué llegó, porque en el fondo de la razón por la que él hoy gobierna están las víctimas y están los cientos de personas que han sido oprimidos durante muchos sexenios por regímenes corruptos que se han aprovechado de la impunidad y que se han aprovechado justamente de estas alternativas leguleyas para huir de la justicia. Y es justamente el caso de Salgado Macedonio. Esta amnesia presidencial a mí me parece tan pero tan ofensiva que inclusive el argumento de que Salgado Macedonio no tiene sentencia tendría que ser la principal prueba por la que él no tendría que ser candidato, porque ciertamente no hay una sentencia, no hay ni un solo papel que lo dicte o que lo dictamine como inocente, así como no hay uno que lo dictamine como culpable. Pero el asunto de todo esto es que su candidatura es la prueba más rampante de impunidad y eso fue lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador juró que llegaría a destruir, la corrupción y la impunidad. Si hoy Salgado Macedonio va a ser candidato, será primero por el apoyo presidencial que tiene, segundo porque la forma en la que Morena ha manejado su candidatura ha sido totalmente ignorando los mandatos convencionales, los principios internacionales y los derechos políticos de las mujeres, porque es increíble que las mujeres de Guerrero vayan a tener que estar sometidas a votar por un violador, a votar por una persona que agredió, y lo más ridículo, que el argumento de que no tiene sentencia pueda ser utilizado como para decir que es inocente o como para sugerir que puede formar parte del proceso, porque de entrada quien debió negarle la candidatura fue el partido Morena, y en cada una de las etapas han priorizado que supuestamente ganó en las encuestas, cuando ni siquiera debieron admitir su registro para participar en una encuesta. La colectiva de Ningún Agresor en el Poder está integrada por 55 organizaciones feministas, están las constituyentes de la Ciudad de México, está el 3 de 3, y es, la verdad, bastante decepcionante que al final la ruta tenga que ser los tribunales, que al final el partido que prometió acabar con la impunidad vaya a tener que someterse a la última voluntad o del INE o de un tribunal electoral para que esta candidatura eventualmente no quede oficial. Pero lo más ridículo es que si Félix Salgado Macedonio aparece en las boletas, el sistema de impunidad y el pacto patriarcal nos va a dejar en cara a todas las mexicanas que nuestra dignidad y que nuestra vida les vale un total cacahuate. Bien. Ana, tú desde el PAN también te has pronunciado en contra de esta candidatura. ¿Qué más te preocupa? Coincides con Frida, me imagino. Totalmente, me encanta escuchar a Frida con tanta fuerza, porque justamente la posible candidatura de Félix Salgado Macedonio es un tema que nos lastima a todas a las que nos han manoseado en el camión, a todas las que hemos sido acosadas, violentadas y que hemos sufrido violencia política de género dentro de los distintos institutos políticos. Creo que es un tema que no puede quedar impune. A mí me dolió muchísimo y me dio mucho coraje escuchar al presidente hoy en la mañana decir, es que este es un tema electoral y no me tengo que meter en eso. Si gracias a él este personaje terrible va a llegar, gracias a él y también a Mario Delgado. El tema es que desde la Comisión de Honestidad y Justicia del propio Morena entrevistaron por un lado a Salgado Macedonio, que sí pudo pasar con sus abogados para defender su candidatura, pero cuando entrevistan a Basilia Castañeda, que fue de hecho militante de Morena aún antes que Salgado Macedonio, porque ella fundó Morena en su municipio en el 2014, no pudo pasar con sus abogadas. De entrada la están revictimizando y le están quitando el poder legal que tenía en esa audiencia dentro de la propia Comisión de Morena de defenderse plenamente. ¿Por qué Salgado sí pudo pasar con sus abogados y Basilia no? Además, no solo es una acusación de violación, son cinco y no son casos aislados, es un paquete
patrón repetitivo. Si no siendo gobernador es un no sé, ¿cómo le llaman? Como un posible salvaje sexual. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué van a esperar las mujeres a su alrededor o debajo de él, ya que sea gobernador y que aspire, como según han dicho en algunos radiopasillos en el Senado, aspire a ser presidente de la República? ¿De qué se trata esto? Entonces, hoy, como lo señaló nuestra secretaria de Promoción Política de la Mujer, Adriana Aguilar, o nuestra presidenta de 50+1, un colectivo al que también pertenezco en la Ciudad de México, que preside Mariana Gómez del Campo, genuinamente no podemos dejar que esto pase, porque esto no es partidista, esto lacera la dignidad de cada mujer mexicana en el país. Y lo que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a decir, hay que confiar en el pueblo que le dio la candidatura a Salgado Macedonio. Todos sabemos que las internas de Morena son una broma con gente comprada. ¿Cómo sabemos que la gente más pobre que están aspirando allá en Guerrero no simple y sencillamente le dieron el voto de confianza a Salgado Macedonio porque les dieron 50 pesos? 100 pesos, esto no puede pasar. Creo que cada mujer nos tenemos que estar manifestando en contra de esto, y también el INE. Espero que el INE los tumbe, porque si el presidente no quiere, Morena no quiere, nuestra única salida sería el Instituto Nacional Electoral. Bien. Eder, ¿cómo estás viendo tú este caso? Ana ya pone sobre la mesa las declaraciones de esta mañana del presidente respecto a que no va a opinar y que se tienen que escuchar en este tipo de casos las encuestas y lo que dice la opinión pública. ¿Qué decir al respecto? Dijo que no va a opinar, pero sí opinó, ¿no? Y la verdad es que, como en muchos casos, cuando habla de violencia de género, su opinión es muy lamentable. Es una postura, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que obedece mucho a su generación. Para él la violencia de género no está tan comprendida como ahora se entiende con las dimensiones que ahora tienen, y es claro que el presidente no tiene perspectiva de género y eso obedece a muchas de sus declaraciones. Antes de dar mi opinión, me llama la atención la cantidad en 2 participaciones de Ana, la cantidad de mapacherías de las que ha hablado. Se ve que sabe de lo que habla la compañera. Y ya regresando al tema, yo creo que Félix no debe ser el candidato. Es un error de Morena sostener la candidatura. Efectivamente, no hay una sentencia. La ley, que es muy actual, ley o estas correcciones a la ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres, establece que una persona que con sentencia no puede acceder a otros cargos de elección popular, pero son varias las denuncias que hay ante las autoridades. Son muchas las declaraciones de él, bastante lamentables, y la verdad es que si yo pudiera tomar una decisión entre violentarle los derechos políticos a una persona presunta agresora o respetar, no correr el riesgo de tener a un agresor sexual, a un abusador sexual en una gubernatura y darle más poder, vulnerando aún más a las víctimas, yo prefiero asumir el costo de no reconocer los derechos políticos de alguien así. Pero bueno, el partido tiene que tomar una decisión. La Comisión de Honestidad está analizando estos casos. Yo estoy seguro que la comisión sabrá escuchar a las víctimas, sabrá atender el planteamiento que están haciendo, y me parece que lo más importante aquí es que tenemos que empujar y hacer resonancia a las denuncias y a las reivindicaciones y a las demandas que está haciendo el movimiento feminista. No puede ser posible que en este sistema de partidos tan feo, tan podrido que todavía tenemos en México, se siga ponderando perfiles como Salgado Macedonio y como muchos otros, pero no quiero hablar de otros casos de otros partidos para no distraer la atención. Aquí estamos hablando de un personaje que no debería ser candidato del Partido de la Transformación para nada, y ya fue senador, es senador con licencia en este momento, y es muy posible que llegue a la gubernatura. Entonces, espero que el partido haga lo correcto. Bien, finalmente, Alfredo, ¿qué precedente sienta que un presunto violador y agresor sexual pueda contender por una gubernatura y por cualquier otro cargo público? Pues el precedente más perverso, yo creo que de los más perversos que ha visto este país en los últimos años, que es que un violador puede ser gobernador, que el no tener una sentencia en el país de la impunidad aún puede ser
un vehículo para llegar a una gubernatura en un estado, por cierto, donde si de algo ha padecido, si de algo ha sufrido es precisamente de violencia sexual hacia las mujeres, entre muchas otras cosas más. Que el presidente de un país feminicida sea quien encabece hoy por hoy ese pacto de impunidad, ese pacto de los señores, como le dice Almadelia Murillo, pues es el peor síntoma que puede tener una democracia. Definitivamente, entre todo lo que está mal en el país, la mezcla de la impunidad, de una concepción de hecho falsa de la democracia, como la que tiene el presidente López Obrador, que es realmente deleznable, no se puede amparar o no se puede confundir, no debería el presidente de confundir popularidad, que es lo que miden las famosas encuestas que llevaron a este personaje impresentable a esta posibilidad de acceder a una gubernatura, con la democracia. La democracia no es solamente mayorías imponiéndose a minorías y encuestitas que puedan brincarse la voz de mujeres que están siendo valientes en dar su testimonio, en tratar de evitar la tragedia de que una persona así pueda ser gobernador. ¿Qué piensa el presidente López Obrador cuando dice que se tiene que agotar esto en los tribunales? Y si esto no va a pasar antes del día de la elección. Si efectivamente, asumiendo lo que el presidente López Obrador ha puesto como prueba máxima, que es algo natural del proceso electoral, que es una cuestión de tribunales, resulta que es efectivamente cierto y es condenado como violador, ¿cómo se repara el daño de haberlo llevado a una gubernatura? Creo que ese pacto de los señores, y por eso déjame sacar este cartel que ha estado circulando mucho en redes sociales, justo a invitación de muchas mujeres. La invitación es a exigirle al presidente que rompa el pacto, pero creo que tenemos que aprovechar aquí para pensar nosotros como hombres, sobre todo, lo tengo que decir desde mi propia experiencia, como muchas veces lo hemos dicho acá, ¿qué estamos haciendo para romper ese pacto? ¿Qué estamos haciendo para romper esos mal llamadas diálogos del gimnasio, del vestidor, donde las violencias aún chiquititas las ejercemos, las normalizamos, y eso es el primer punto, el primer paso, el primer escalón de algo que nos lleva a lo que hoy estamos viendo, a la posibilidad de que ese pacto de los señores pueda imponer a un personaje como Salgado Macedonio, a un violador como gobernador. Creo que no lo podemos permitir, no lo debemos permitir, y no hay grilla política que justifique la complicidad de la que hoy el presidente de la República está siendo parte, protegiendo y premiando a un violador. Bien. Ana, ¿querías agregar algo más? No, pues no, pero genuinamente creí que habías levantado la mano. Este tema, no me está agarrando el pelo, pero esperemos que, como bien señala Lecón en su cartel, que les agradezco que tomen esta postura, porque el tema del feminismo no tiene que ser solo una bandera de las mujeres, sino de los hombres y de las mujeres que formamos esta nación. Esperemos que caiga. Finalmente, Frida, 15 segundos, por favor. Pues un tema que es clave, para mí, Félix Salgado Macedonio, si llega a ser gobernador, va a ser el Mario Marín de Morena, con todas las atrocidades que ha hecho, porque Salgado Macedonio también ha perseguido a las activistas guerrerenses que lo han criticado. Es por eso que las protestas se han dado en la Ciudad de México, porque personas afines a Salgado Macedonio han generado acoso y violencia en contra de activistas que han protestado en Guerrero, y sí me parece que el obradorismo perdería todo el sentido si es que un violentador de mujeres llega al poder por Morena, porque la esencia de este movimiento pues era básicamente justicia también para las mujeres, y era un movimiento feminista. Por supuesto que un partido feminista no llevaría a un presunto violador al poder. Bien, pues veremos qué se resuelve sobre este caso, y desde luego que ningún violador puede ser gobernador. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Como ya vimos, la vacunación de las personas adultas mayores inició con varias dudas sobre el proceso y la validación de los documentos que deben presentar para ser inoculados. En redes sociales se ha reportado que las personas que acuden a vacunarse deben presentar no solo su credencial para votar, sino su CURP y hasta fotocopias de estos documentos. Pero según la información distribuida por las autoridades federales, basta con llevar una identificación oficial que acredite la edad y la residencia de quien se vacunará.
Además de la credencial para votar, son válidos el pasaporte, la licencia de conducir o la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Y para acreditar la residencia se puede llevar un comprobante de domicilio reciente. Recuerda que no es necesario el registro previo en la plataforma Mi Vacuna, pero las personas ya registradas recibirán una notificación sobre fecha y lugar donde vacunarse. En la Ciudad de México, por ejemplo, esta semana solamente se vacuna a las personas mayores de 60 años que residen en Coajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras. Además, la vacunación es por orden alfabético. Mañana y el viernes se vacunará a quienes no pudieron asistir el día que les correspondía. Cuidado con las paparruchas, ni en Coajimalpa ni en ninguna otra parte sobran las vacunas. Ayer circuló en WhatsApp un mensaje señalando que cualquiera podía acudir a esta alcaldía y vacunarse. Pero eso es falso. De hecho, hoy se tuvo que suspender algunas horas la vacunación por la gente que llegó desde otras alcaldías con la esperanza de vacunarse. Recuerda que por el momento la vacunación es exclusiva para quienes residen en estas 3 alcaldías y tienen más de 60 años o más. No caigas en mentiras y sigue cuidándote. Usa cubrebocas, mantén siempre la sana distancia y si no tienes a qué salir, por favor, quédate en casa. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de Genaro Lozano, gracias también a las panelistas y panelistas. Gracias, Eder. Gracias, Alfredo. Gracias, Ana. Gracias, Frida. Y gracias a ti por acompañarnos y por desvelarte esta noche con nosotros. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa. Muy buenas noches.